¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. A ver, vamos a empezar el día de hoy. Creo que no sé a quién le toca a exponer hoy día. Miss, buenas noches. A mi grupo Miss, le mandé a su WhatsApp Miss la anterior semana. No sé si me Ah, podría ya, ayudar a examen de compartir. orina. Sí, Examen de Miss, por orina, ¿verdad? favor. Sí. Ya, ok, muy bien. Listo. Una vez que comparte, ya pueden comenzar, ¿ya? Ya, Miss, muchas gracias. Miss, ¿puedo empezar? Miss, buenas noches, compañero, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad a mi grupo nos ha tocado exponer lo que es las muestras de orina. Bueno, los integrantes de mi grupo son, ¿no? Mosqueira Bazán Mariluz, Vázquez Reategui Judith, Quintanilla Cince Ider. Siguiente diapositiva, Miss, por favor. Bueno, las muestras de orina. La orina es un líquido excretado por el riñón que se almacena en la vejiga y se expulsa por la uretra. El aparato urinario, nefrourinario, es el encargado de librar a la sangre de las sustancias del desecho que se acumula eliminándolas al exterior a través de la orina. También no es un método de recolectar una muestra de orina para su análisis. Este método se usa para evitar que los gérmenes tanto del pene y la vagina ingresen a una muestra de orina. Siguiente diapositiva, mismo. La composición química de la orina, bueno, los componentes principales, ¿no? Es agua al 95%, los desechos nitrogenados, urea, ácido úrico, creatinina, electrolitos, sodio, potasio y cloro. Y otros serían los, amonio, cloruro bicarbonatado, bicarbonato, sulfato fosfatado. Los minerales presentan varias según la dieta, ¿no? Bueno, acá hay una tira donde se ve, ¿no? Lo que es el urobilinógeno, la glucosa, los cetónicos, la bilirrubina, las proteínas, los nitritos, los leucocitos, sangre y pH y densidad, ¿no? En ahí se observa en la tira donde se pone al momento de hacer la muestra de orina. Siguiente diapositiva, Miss. La composición, ¿no? Continuando, la composición normal de la orina, ¿no? La orina está formado mayoritariamente por agua. La composición se distribuye aproximadamente de la siguiente manera, ¿no? Como anteriormente dije, ¿no? Agua al 95%, la fracción sólida 5% formado por sales minerales 2%, este,
fositos, carbonatos, cloruros, etcétera. Y moléculas orgánicas al 3%. Urea, ácido úrico, creatinina, etcétera. Bueno, también ¿no? Destacan la urea que supone que es un 2% de la orina y que es el principal componente de la fracción sólida de la orina. Y también, ¿no? Son situaciones normales de la orina. No debe contener hemoglobina, eritrocitos, leucocitos, proteínas, glucosa, cetonas, nitritos y bilirrubina ni pigmentos biliares. Siguiente diapositiva, Miss, por favor. Bueno, los valores normales de la orina, ¿no? El volumen es 24 horas, es 1.5. El aspecto transparente, el color es ambarino o pajizo, olor amoniacal. La densidad no es de 1.015 a 1.020 y pH es aproximado, ¿no? El ácido aproximado de 6. Siguiente diapositiva, Miss. El análisis de orina, ¿no? Es el estudio de la orina proporcionada, la información acerca de múltiples alteraciones orgánicas y de muy diversas etiologías o alteraciones metabólicas, infecciones, trastornos o hormonales, ¿no? Etcétera. Una concentración demasiado alto o demasiada baja de algunas sustancias en la orina, bueno, informan de la existencia de algunas alteraciones de la salud cuando la sustancia es específica de un determinado órgano o está vinculado a un proceso metabólico concreto, ¿no? Se puede deducir que la enfermedad o trastorno se localiza, ¿no? En ahí. Siguiente diapositiva. Continuando, ¿no? Otra posibilidad es que se detecte en la orina alguna sustancia que en condiciones normales no debería estar, ¿no? La causa suele ser una concentración excesiva en sangre de esa sustancia, ¿no? Y bien un problema renal que haga que los mecanismos de la filtración, reabsorción y excreción no se desarrollen de forma correcta. Por ejemplo, la presencia de bilirrubina en la sangre nos altera sobre la posible existencia de una enfermedad hepática, ¿no? Siguiente diapositiva, mija. Bueno, doy pase a mi compañera Judith para que continúe la exposición. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre objetivos generales de la orina. Un análisis de orina se puede plantear teniendo uno o varios de los siguientes objetivos. Bueno, también detectar la existencia de algunas alteraciones en los riñones o en las vías urinarias. Lo otro es determinación de creatina en la orina. Bueno, objetivos es investigar los principios anormales de la orina, analizar que presenta componentes anormales. Siguiente diapositiva, profesora. Profesora, estoy bien. Ya. Detectar alteraciones funcionales de otros órganos a partir del estudio de sustancias que se eliminan por las vías urinarias o la detención de sustancias que no deberían eliminarse por esta vía. Hematuria, aparición de sangre en la orina. Hematíes, campo, al microscopio, el sedimento urinario. Las tiras reactivas permiten detectar de 2 a 3 hematíes por campo, sensibilidad el 90% y especificidad el 99%. Bueno, la sangre en la orina presenta hematurias. Profesora, no veo. Grosera tonalidad sanguinenta. Sí, profesora, ¿me puede, por favor? Muy ya, perfecto. Gracias, profesora.
Hematuria grosera, tonalidad sanguinolenta. Hematuria macroscopio, orina de color rojo. Y hematuria microscopio es orina de color normal. Siguiente diapositiva, profesora, por favor. Ahí está. Bueno, acá vamos a detectar concentración de glucosa en la orina de la vejiga, refleja la concentración de glucosa en la sangre al momento en que se forma la orina. La primera micción contiene la glucosa que se excretó a lo largo de la noche. No refleja en absoluto la glucosa sanguinal de la mañana. El otro es que contiene mejoría en la correlación entre glucosa en orina, glucosa en la sangre mediante la micción doble. Y bueno, la dificultades que limitan las pruebas es vaciar la vejiga por completo, para terminar. Profesora, siguiente diapositiva. Sobre posibles anomalías. La normalidad de la orina viene dada por su color amarillento y su transparencia. Le doy pase a mi siguiente compañero, Miss. No, Miss Mes. Sigue, compañera. De la orina, que es un color medio amarillento transparente. Acá también vemos el amarillo oscuro, es una orina trada, mayormente cuando sufren de infección urinaria, el orine así. Y profesora, ¿me escucha? ¿Me escucha? Hola. Sí, compañera. Ya. Ya, y Sí se te escucha, solamente que tengo que cambiar de pantalla para poder contestarte, Vázquez. Ay, a mí, sino que el compañero dice que no se escuchaba, por eso No, sí se te escucha. Ya, profesora. Me a mi diapositiva, por favor. Ya. El color rojo puede contener hemoglobina, mioglobina y anilinas. Profesora, ¿cómo tipos de orina? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, profesor, siguiendo. Bueno, el color verde es infección por pseudomas. El ámbar puede contener bilirrubina. El color rosado café puede contener eritrocitos y el color negro puede contener meltidopas. También la metronidazol y melanina. La siguiente, por favor, profesora.
Le doy pase a mi siguiente compañero, por favor. Muy buenas noches compañeros. Causas comunes del olor de la orina. Tenemos el olor suave y tenemos el olor y las causas, ¿no? Suave, que es normal. Tenemos un olor fétido similar al aminoácido. Puede ser una descomposición bacteriana, una infección urinaria. También tenemos lo que es un olor a que es frutal, dulce. Puede causar la acetona, por la diabetes mellitus, inanición, vómitos, ¿no? Otro tenemos que es el jarabe de arce, enfermedad de la orina en jarabe de arce. El aratón, que viene la fenilcetonuria. El rancio viene que causa la tirocenemia. A pies sudorosos, la academia isovalérica. El alcohol, mala absorción de metionina. Tiene un olor a la lejía, puede ser una cosa de contaminación. Siguiente, Miss. Exámenes microscópicos. Se contrifuga la muestra y se obtiene un sedimento sólido que se observa al microscopio para detectar la presencia de estructuras cristalinas y de formas amorfas. Mediante la microscopia se pueden observar cilíndricos urinarios que son partículas diminutas en forma de tubo. Pueden estar compuestos por glóbulos blancos, glóbulos rojos, células renales o sustancias como proteínas o grasas. El estudio de su composición da idea a la enfermedad que pueda sufrir la persona, ¿no? Por ejemplo, puede sufrir una infección urinaria, ¿no? O problemas con los riñones, ¿no? También puede ser la presencia de los cilindros, casi siempre indica enfermedades renales, aunque algunos se pueden encontrar en las personas sanas tras grandes esfuerzos o en las orinas muy acidificadas o concentradas, ¿no? Se forman en los túbulos distales y colectores como causa de la acidificación de la orina y la concentración. Los cilindros se originan por espesamiento de las proteínas o su precipitación, por lo que siempre vendrán acompañados de proteinurias. Siguiente, Miss. Estudios bioquímicos. Se determina para establecer las concentraciones o presencias de distintas sustancias, como por ejemplo proteínas, la glucosa, cuerpos cetónicos, sangre, por ejemplo la hemoglobina, la bilirrubina o pigmentos biliares, la urobilinógeno o la urobilina, los nitritos, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos, ahí observamos un cuadro de TTs y unos resultados. Por ejemplo, lo que tendremos los leucocitos, digamos, se hace una prueba y sale, depende a la tira reactiva se le pone, de acuerdo, ¿no? Si el paciente sufre de una enfermedad, va cambiando el color. Por ejemplo, sale negativo, puede salir color ámbar o hasta puede tornarse color lila, ¿no? También tenemos los nitritos,
que también en un análisis también puede salir negativo, hasta puede notarse color rosado. Tenemos también lo que es la urobilinógeno, ¿no? Que es un color medio melocotón, ¿no? De acuerdo a los análisis se va cambiando de color de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente. También tiene proteínas, que es color limón, por decirlo, y va cambiando de acuerdo, ¿no? El pH también, que es un color anaranjado, ¿no? Que es de 5 a 6, ¿no? Que es el pH. También tenemos lo que es la sangre, ¿no? Con un color amarillo. También tiene lo que es la densidad, un color verde, color pacay. Va cambiando también de color. También lo que tenemos la acetona, ¿no? Un color piel también, ¿no? Y va cambiando de color. La bilirrubina también, ¿no? Y la glucosa. Siguiente, mis estudios microbiológicos. Se realiza en urocultivo y pruebas posteriores para identificar el microorganismos presentes. Por ejemplo, para detectar qué posible enfermedad puede tener el paciente, ¿no? Por una ITU, ¿no? Eso es todo, mis. Hay un video, mis. ¿Para qué sirve? ¿Sabes cómo funciona? ¿Qué se busca? Y muy importante, ¿sabes cómo prepararte para hacer una... Listo, ahora sí. Muy bien. Eso es en cuanto a la recolección de orina, ¿no? Muestra de orina. Muy bien. También me han enviado acerca de muestra de heces, ¿verdad?
A ver, los que tienen, les toca muestra de heces. Mm. No, ¿no me escuchan? ¿No me logran escuchar? ¿O sí se escucha? Sí, recién. Ah, ¿quiénes son los del grupo que les toca examen de heces? Grupo 2, Miss. Voy, apenas comparta, igualito, ya pueden iniciar, ¿ya? Listo, Miss, gracias. Muy bien. Ujú. Mis, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Somos el grupo número 2, que está en mi grupo, que es Jeremy Shirley Can Flores y Gisela Farfán Zimbala. Mi persona es Mili Suárez Peñarreal. Vamos a hacer el trabajo de toma de muestras de estos. Siguiente diapositiva, por favor. El concepto. Esta prueba diagnóstica consiste en analizar las heces de una persona y es una herramienta de gran utilidad en múltiples enfermedades. Sirve para determinar el contenido y el peso de las heces. Y si hay mucha grasa como pus, moco o sangre, detectar posibles microorganismos que estén causando cuadros infecciosos. Siguiente, Miss, por favor. El objetivo es principal es el de mantener la viabilidad de las bacterias que se encuentran en la muestra y procura el buen manejo de la misma. Determinar la presencia de sangre, parásitos o sus huevecillos, bilis, grasa, microbios, patógenos o ciertas sustancias como fármacos ingeridos con un fin diagnóstico. Observa la presencia de elementos anormales y características físicas de las heces fecales. Siguiente, Miss, por favor. ¿De qué se componen las heces? Las heces o excrementos están compuestos por sustancias alimenticias no digeridas, fibras, por ejemplo, y no digeridas como secreciones mucosas y celulosas, restos de jugos intestinales procedentes del hígado y el páncreas y otras glándulas, restos celulares, grasa, agua, sales minerales y enormes cantidades de bacterias. En términos procedentes, 3/4 partes de las heces son agua. Y por favor, Leslie, cállate. ¿Qué pasó?
Un ratito, hija, voy a volver a compartir, ¿ya? Seguimos. ¿De qué se componen las heces? Las heces o excrementos están compuestas por sustancias alimenticias no digeribles, fibras, por ejemplo, y no digeridas como secreciones mucosas y celulosas, restos de jugos intestinales procedentes del hígado, el páncreas y otras glándulas. Estos restos celulares, grasa, agua y sales minerales y enormes cantidades de bacterias. En términos procentuales, 3/4 partes de las heces son agua y el restante, la cuarta parte, materia sólida, constituida por bacterias muertas, 30%, proteínas, 2 a 3%, grasa a 10-20%, sustancias inorgánicas a 10 a 20% y restos no digeribles es el 30%. Siguiente, Miss, por favor. ¿En qué consiste el análisis? El análisis consiste en la recogida de muestra de heces de la persona para que se solicite el estudio y que convenientemente observada es enviada a un laboratorio especializado en un tipo de estudios. Siguiente, Miss, por favor. Tipos de exámenes de heces tenemos el examen parasitológico, examen bacteriológico y examen químico. Siguiente, Miss, por favor. Tipo de exámenes de heces. Examen parasitológico consiste en la detección de bacterias como el mitos gusanos, que se pueden ver a simple vista, huevos o larvas del mitos, ¿no? Que solamente son visibles por medio de un microscopio. Protozoarios que se pueden estar previstos de movilidad o carecer de ella y encontrarse como forma inmóviles resistentes como el quiste. Siguiente, Miss, por favor. Examen bacteriológico consiste en detectar mediante el cultivo de las heces fecales bacterias causantes de enfermedad. Este examen consiste en estimular el crecimiento de cualquier microorganismo presente en los fragmentos de las materias fecales del paciente mediante el gel para buscar identificar bacterias patógenas. Siguiente, Miss, por favor. Por último tenemos el examen químico que se efectúan principalmente para descubrir la sangre oculta en las heces. Importancia en el estudio, bueno, en anemias no crónicas por sospecha de sangrado oculto en la vía digestiva, como la úlcera, el cáncer de estómago o cáncer colorectal. Gracias, Miss. Gracias, compañeros. Y le paso a la siguiente compañera. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Tipo de análisis de heces. La prueba de Van Karner es una nueva prueba específica para medir la cantidad de grasas en las heces, ¿no? Con exactitud, que es un estudio bioquímico. Se necesitan para recolectar varias muestras de heces en este caso. En otro punto, detectar en las enzimas, que principalmente se estudia para la presencia de enzimas pancreáticas en las heces, las cuales son esenciales para la digestión. Examen en fresco consiste en diluir las heces y observarlas directamente con el microscopio. Esto nos va a permitir en lo que es detectar parásitos y sus huevos, y entre otros elementos más grandes. En la siguiente, profesora.
¿Para qué se utiliza? El análisis de las heces es una técnica diagnosticada de uso frecuentemente en la medicina. Esta nos proporciona información muy valiosa para, entre esas tenemos, determinar si los órganos digestivos funcionan de manera adecuada y mediante el mismo que se puede sospechar, ¿no?, una existencia de síndromes o enfermedades intestinales que pueden ser la colitinitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. La otra que puede ser también es diagnosticar infecciones bacterianas o infestaciones, ¿no?, por parásitos en el tracto intestinal. En otro punto tenemos también para detectar la presencia de sangre oculta en las heces, que se pueden observar en algunos casos, ¿no?, para la detención en estos que pueden ser como el cáncer de colon, como una infección o tumores, ¿no?, procesos inflamatorios. El siguiente, profesor. Las precauciones. Una de las precauciones podemos hacer lo que es recoger las muestras, preferentemente en las mañanas. Otro punto, que el envase que se encuentra, o en donde vamos a recolectar la muestra, esté perfectamente estéril, o sea, que no haya sido utilizada, ¿no? Que sea completamente nuevo. En el otro punto, no mezclar las heces con el orina ni agua porque se destruyen los trofozoitos. Tampoco tiene que haber con papel sanitario. Al rato de entregar nuestra muestra prácticamente para el laboratorio, tiene que estar totalmente limpio, ¿no? Que sea completamente solo las heces. En otro punto, utilizar un frasco limpio. En el siguiente, no realizarse después del baño de asiento, ¿no? Administración de antibióticos para lo que es estudios radiográficos de la vesícula, antiácidos, no absorbentes, enemas, evacuantes, alimentos o medicamentos grasosos en el paciente que se les vaya a recoger cuando vaya a ser el día de los análisis. Un siguiente, profesor. Recomendarles también a los pacientes y familiares de las medidas higiénicas, ¿no?, que se van a recoger, que sean ellos mismos. También si el excremento tiene aspecto raro, avisarle al médico. También nunca dejes las muestras de heces al aire o en recipientes sin tapa. Cuando vamos a llevar nuestra muestra tenemos que tenerlo prácticamente al colocar las heces al mismo instante taparlo, tener un frasco que esté limpio, a la misma vez tratar de no hacer que se contamine con cualquier objeto, papel, algo, ¿no?, que vaya a dañar el examen. La siguiente, profesor. Asistencia del enfermero. Primero tenemos que obtener el material y equipo necesario completo y oportuno. En 2, explicar el procedimiento al paciente y pedirle su cooperación. 3, tomar la cantidad necesaria de la muestra en el momento indicado. 4, colocar la muestra en el frasco designado para ello. 5, realizar el membrete, o sea, es colocar el nombre, número de registro, fecha, número de cama y número del médico que solicitó. 6, verificar la solicitud de laboratorio, pruebas a práctica y datos del paciente. 7, anotar cualquier hecho relevante sobre el aspecto de la muestra. Cuando uno va a realizar la toma de muestra de heces, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, todos estos puntos para que el examen y los datos en el momento que llegue al laboratorio sean los correctos, ¿no?, y facilitar cualquier tipo de confusión al mismo tiempo. La siguiente, profesor. Material y equipo. Para eso, primero, primordial, tenemos que necesitar lo que es la solicitud del examen. Es lo que el médico nos va a facilitar, ¿no?, la orden, como se le indica. Un frasco de boca ancha con tapa, un abajate de lenguas, guantes, membrete para el frasco, un cómodo, ¿no?, palangana y jabonera con jabón. Y toallas desechables. Esos son para el uso, ¿no?, mediante el proceso y el culminar, para terminado con el higiene también. La siguiente, profesora. En el procedimiento, en primer punto tenemos que usar lo primordial, el lavado de las manos. En el segundo punto, preparar el equipo y llevarlo a la unidad del paciente. Tercer punto,
identificar al paciente, saber a quién le vamos a realizar la toma. Cuarto punto, dar preparación psicológica, ¿no? Hablarle y comentar del examen para que se sienta tranquilo. Quinto punto, la preparación física, que es cuando vamos a empezar, ¿no? Ya a hacer la toma. Sexto punto, colocarlo cómodo y solicitar al paciente que evacúe. Séptimo punto, proporcionar toallas sanitarias y retirarlo cómodo, ¿no? Cubriéndolo con toallas. Octavo punto, pedirle al paciente que se lave las manos. Noveno punto, dejar cómodo al paciente. La siguiente, profesora. Punto décimo, poner a bajalenguas, tomar la muestra y colocarlo en el frasco y taparlo, que es cuando ya vamos a culminar de haber tomado todo, ¿no? De ahí a la misma vez, en el 11º punto, es lavarse las manos. 12, membretar el frasco. En punto 13, es retirar el equipo y darle un cuidado posterior a su uso, ¿no? 14, hacer las anotaciones en una hoja de enfermería o libro de control de laboratorio. Quinto, ya por último, ¿no? Que es enviarlo al laboratorio. Bueno, gracias, profesora. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición de muestras de heces, vamos a hablar ahora de las cantidades, ¿no? La cantidad de heces fecales varía gravemente con la dieta y otros factores. El promedio es de 200 gramos en 24 horas. 1 o 2 deposiciones en el día pueden considerarse normal. Incluso una deposición de cada 2 a 3 días. Es común entre personas sanas. Volumen de muestra, volumen óptimo de 30 gramos en muestras sólidas y 5 miligramos en muestras diarreicas. Volumen mínimo de 30 gramos en muestras sólidas y 5 miligramos en muestras diarreicas. Bueno, la siguiente diapositiva, Miss, porfa. En consistencia, vemos en cada caso hay que tener en cuenta el hábito intestinal. Normalmente la deposición debe ser sólida y formada, es decir, cilíndrica o consistente, y mantener esta forma después de excretada. La siguiente, por favor, Miss. El color. También es muy importante, ¿no? Normalmente, y con una dieta mixta, la deposición es de color pardo o marrón, más o menos oscura en adultos y se oscurece a medida que pasa el tiempo expuesta al aire. La siguiente, Miss. En temperatura de transformarse y estabilidad es el ambiente, 12 horas, refrigerada, 2 días, criterio de rechazo, muestras insuficientes. La siguiente, Miss, por favor. El copro seriado, ¿no? Que son tres muestras, ¿no? En adultos, presentarse en el laboratorio para que la toma de muestra, recoger una porción pequeña de excremento reciente de la parte más oscura o mucoide en el recipiente proporcionado por el laboratorio, aproximadamente unos 30 gramos. Opcional, si el paciente es un adulto, la muestra puede recogerse en su domicilio y entregarla en el laboratorio en un tiempo máximo de 15 minutos. Nota, si el examen es cropológico, requiere abstenerse de consumir carnes rojas dentro de los últimos 3 días antes de la toma de la muestra, de preferencia. En caso contrario, informar en el laboratorio cuando fue la última vez que la consumió, ¿no? Ahí, como vemos, son 3 potecitos que hay para hacer los 3 días para la muestra. La siguiente, Miss, por favor. El coprocultivo o examen coproparasitoscópico. El coprocultivo o examen coproparasitoscópico consiste en un cultivo de materia fecal. Es un método de diagnóstico micrológico que permite identificar diferentes orgánicos ausentes de enfermedades gastrointestinales. Finalidad es indicado para el diagnóstico de ciertas infecciones del aparato gastrointestinal, especialmente aquellas infecciones provocadas por bacterias.
se ubica para estudiar casos de diarrea severa, persistentes o concurrentes sin causas conocidas, y en caso de diarreas asociadas al consumo de antibióticos. La siguiente, por favor. Vamos a ver coproparasitología. Es la ciencia que estudia los parásitos y microorganismos que están en más de que es además o interfieren con el buen funcionamiento del organismo y que de alguna manera se dan a conocer por la materia fecal, ya que ahí van los desechos de que el cuerpo necesita y son expulsados. Pero en algunas ocasiones no se expulsan del todo, sino que algunas partes quedan dentro y es necesario examinar nuestra muestra para saber cuál es el problema que se presenta. La siguiente, Miss. Técnica de laboratorio. En el laboratorio también se realiza una siembra de heces sobre una caja de Petri que contiene un medio de crecimiento. Se vigila el crecimiento y en caso de existir microorganismos se le identifica mediante microscopia o empleo de distinciones específicas. Exámenes complementarios por el general se realizan los siguientes exámenes para complementar el cultivo: tinción de gran en heces, frotis fecal y examen de huevos y parásitos. La siguiente, Miss. Eso es todo, Miss. Ok, muy bien. Entonces, eso viene a ser acerca de la muestra de orina y muestra de heces, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver específicamente lo que es la muestra de orina, ¿no? A ver, voy a compartir un momentito, por favor. Ya ver, vamos a ir tomando asistencia. Alvarado Carlos. Amaranto. Presente, ¿me escucha? Hola. Sí, sí, Amaranto. Arteaga. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Bayona. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Cabrera Barbosa. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Cabrera Fabricio. Buenas noches, profesora, presente. ¿Cómo estás? Sandro. Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Chanta. Chávez. Chota. Presente, profesora. Dextre.
Farfán. Presente, Miss. Buenas noches. Gamarra. Presente, Miss. Buenas noches. Está bien. Guillén, presente, Miss. Buenas noches. Hernández Díaz. ¿Me escuchó, Miss? Hernández Díaz. Presente, Miss. Varela. Jaimes Ulloa. Presente, Miss. Buenas noches. Mendoza. Méndez Ruiz. Presente, profesora Méndez Ruiz. No se le escucha, Miss. No sé si es mi celular, se escucha opaco. Mendoza Quispe. Mendoza Quispe. Sí, Hernández, sí te escuché. Morales Alvarado. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, Morales, muy bien. Mosqueira. Presente, Miss. Buenas. ¿Cómo estás? Nieto Cabrera. Quintanilla. Presente, Miss. Listo. Quispe Huaranca. Presente, profesora. Muy bien. Salguero. Salvatierra. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, Salvatierra. Suárez. Miss, presente. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vázquez Rategui. Vilca. Villanueva. Presente, Miss. Vilca. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Vilca? Villanueva. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás, Zapata? Vigo. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Listo, ahora sí. Miss Chanta. Ya, a ver un ratito, hija. A ver, levanten la mano los que faltan, por favor, ya para poder verificar. Ajá, ya, a ver, Mendoza. Miss, presente. Buenas noches, Mendoza. Estás muy bien, Mendoza. Herrera. Presente, Miss. Buenas noches, Herrera. ¿Cómo estás? Alvarado. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, Alvarado. Ujú. Guillén. Guillén sí está, ya te tomé asistencia. Ya, Miss. Muchas gracias. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Nieto. Nieto. Presente, Miss. Buenas Muy noches, bien. Nieto. Muy bien, Nieto. ¿Quién más? A ver, falta. ¿Quién falta? A ver, ¿quién falta? Ah, Salguero. Mi disculpa, no escuché que me llamó. Sí, Salguero, sí te llamé. No escuchaba por mi corazón, escuchaba con mi interferencia. Ujú. Ya, ok, no te preocupes. Zapata se encuentra. Chanta. Presente, Miss. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a compartir, ¿ya? A ver, Alvarado, sí, te tomé tu asistencia. Muy bien. A ver, Miss, disculpa. sí, dime, Guille. Miss, disculpa. El viernes pasado, el Zoom estaba que me votaba, Miss. No sé si me habrá considerado. Le escribí al chat, Miss. Ujú. Sí, hija, eso ya yo lo verifico de manera interna, no te preocupes. Ya, Miss, gracias.
Ok. A ver, entonces, nosotros vamos a ver lo que es muestra de orina, ¿ya? En muestra de orina, bueno, lo he compilado en un documento, como podrán ver, ya ahí se puede visualizar, ¿no? Em, ahora sí, ya se puede visualizar mejor. En este caso, cuando nosotros hablamos de muestras de orina, debemos tener en cuenta primero qué cosa viene a ser el elemento que nosotros vamos a recolectar, ¿no? La muestra de orina, la palabra orina proviene del latín urinam. Se entiende como líquido acuoso, transparente, amarillento, de olor característico, secretado por los riñones, ¿no es cierto? Y eliminado al exterior por el aparato urinario. O sea, básicamente la orina viene a ser una sustancia, un líquido que es producido en los riñones, ¿no? Y de los riñones pasa por el resto del aparato urinario, pasa a los uréteres, pasa a la vejiga y por último se expulsa a través de la uretra. Ahora, en el en el sistema urinario, hay cierta diferencia entre las mujeres y los varones. Recordemos que en la mujer la uretra viene a ser más corta que en el varón. Por lo tanto, la mujer tiene mayor tendencia a sufrir de infecciones del tracto urinario, ¿no? Pero eso no exime o no quita de que el varón pueda tener también infecciones urinarias. En el caso de los varones, la infección urinaria o el microorganismo que ocasiona esta infección puede ascender. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que puede ir subiendo y puede llegar inclusive hasta los riñones, ocasionando infecciones más severas, ¿no? Muy bien, entonces la orina viene a ser un líquido de excreción que ayuda a eliminar las sustancias tóxicas que se encuentran en la sangre, que el riñón recolecta y lo elimina a través de la micción, ¿no? Como dice aquí, después de la producción de orina por los riñones, esta recorre los uréteres. Nosotros sabemos que el sistema urinario está compuesto o es bastante sencillo, ¿no? En cuanto a sus órganos. Tenemos el riñón, tenemos los uréteres, que son los conductos que salen del riñón, tenemos la vejiga, ¿no? Tenemos la vejiga y tenemos la uretra. Muy bien. Ahora, el detalle aquí en el sistema urinario es que los uréteres, estos de aquí que parten del riñón, son bien delgados, son túbulos que miden solamente 3 milímetros, ni siquiera centímetros, o sea, son tan delgados que tienen la capacidad para poder transportar la orina que se produce de los riñones a la vejiga, nada más. Y por eso es que cuando la persona tiene cálculos, tiene arenilla, tiene algún otro problema, al momento de recolectar la orina produce bastante dolor y se fomentan los cólicos renales, ¿no? Muy bien. A lo largo de la historia, la orina de los humanos ha tenido los usos más insospechados. Inclusive se ha retomado ciertos usos en la actualidad, porque se dice que la orina tiene propiedades curativas. Entonces, antiguamente, desde hace muchos años atrás, ya se lleva lo que es pues el uso de la orina como insecticida contra los mosquitos, por la acidez que tiene la orina, como dentrífico. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo lo usaban? Si es un dentrífico, ¿cómo lo usan? ¿En qué parte lo usan el dentrífico?
A ver qué me dicen ustedes. ¿En qué parte se utiliza? ¿Mm? Miss, para limpiar la dentadura. Sí, exactamente, para cepillarse los dientes, o sea, como pasta dental se utilizaba también antiguamente, como elixir bucal, o sea, como enjuague, como detergente, como desinfectante, como quitamanchas, para la prueba de embarazo que hasta el día de hoy sí se sigue utilizando, como pócima de belleza y afrodisíaco. Inclusive en la actualidad se utiliza la famosa orinoterapia. Se echa en los ojos, se echa en la piel para poder, como tratamiento de belleza, y en la vista como una forma de obtener beneficios al momento de enfocar los objetos, ¿no? O todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Entonces, miren, por eso dice, hasta lo más insospechado se utiliza, ¿no? Listo. Sin lugar a equívocos, se puede asegurar que desde hace miles de años el líquido amarillo ha estado presente de manera útil en las costumbres y tradiciones de las diferentes culturas, ¿no? La historia, por ejemplo, hace referencia al uso de la orina en China. Ahí se llegó hasta a emplear con fines cosméticos. La Alteza Lady Yang de la dinastía Tang, entre los años 618 y 907, se rociaba el cuerpo con orina de niños para conservar, según ella, la tradición oriental, la juventud y la belleza, o sea, para evitar la formación de arrugas, para evitar la formación de manchas, que son bastante características o comunes con la edad, ¿no? Entonces, pero en este caso, pues se utilizaba la orina de pequeños, ¿no? De niños. Pero ahora se utiliza la propia orina. O sea, la misma persona, la primera orina de la mañana, eso lo utiliza, ¿no? Además del estado de salud, el examen del líquido amarillo informa sobre la psiquis. En algunos libros en la antigüedad, ¿qué es lo que decía? Por ejemplo, dependiendo del color, ¿no? De la orina. Si la orina, por ejemplo, era blanca, o sea, casi transparente, no tenía ningún color específico, pero era espesa, su portador era flemático. ¿Qué significa flemático? Hubo un filósofo que hablaba, Hipócrates, que hablaba acerca de lo que era la personalidad de los seres humanos, y se dividía en 4 tipos: flemático, teníamos lo que era la persona, por ejemplo, sanguínea, melancólica, ¿ya? Entonces lo asociaban ciertas enfermedades a el tipo de personalidad que tenía cada uno, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en este caso la orina era de color blanco, como decía, y espeso, entonces la persona era flemática. Frío y solitario, prefería hacer las cosas por sí sola, ¿no? Mientras que la rojiza y acuosa corresponde a personas apasionadas, secas y coléricas, ¿no? Entonces, ¿cómo asociaban ciertas enfermedades con lo que era, pues, la presencia de algún tipo de personalidad, ¿no? En la literatura de reciente aparición referente a la medicina natural se habla como si todavía viviéramos en la época medieval, ¿no? Como les decía, se utiliza como un elixir. Algunos inclusive han llegado a beberlos, porque según ellos dice que tiene propiedades, pues, curativas, ¿no? Pero para lo que es la parte de la salud, para los nefrólogos, para los urólogos y para todo el personal de salud, la orina no es otra cosa más que un líquido de excreción, algo que elimina el cuerpo, que es depurado
porque el riñón ha detectado estas sustancias y las está eliminando junto con la orina. Entonces, dentro de este líquido podemos encontrar pues agua, urea, que es una sustancia nitrogenada, minerales cuando hay en exceso, el mismo cuerpo se encarga de depurarlo, cuando hay sales, cuando hay hormonas y enzimas, ¿no? Este líquido amarillo es un producto de desecho. Para nosotros es así, es un producto de desecho. Un fluido que contiene sustancias que el cuerpo elimina. Cada día los riñones, a ver, ¿alguien tiene prendido su audio, por favor? Villanueva. Ya, ok. Vamos, entonces, como les decía, este líquido amarillo, la orina, los riñones filtran. ¿Qué es lo que filtran? Filtran la sangre. La circulación llega a los riñones. Entonces, esa circulación, esa sangre es filtrada por estos riñones. Es como si fuera un colador, ¿no? Es como si fuera un objeto que separa las sustancias que va a necesitar el cuerpo y las sustancias de desecho. Entonces, cada día los riñones filtran alrededor de 180 mililitros que van vertiendo al exterior como aguas pequeñas, ¿no? Entonces ahí va, cada momento va virtiendo hacia la vejiga, ¿no? Y así se va acumulando. En total, en el día aproximadamente nosotros miccionamos normalmente entre 1 a 1,5 litros. ¿Ya? También depende muchísimo de la cantidad de agua o de líquidos que nosotros hayamos consumido. Si nosotros no somos de consumir mucho líquido, es obvio que no vamos a producir demasiada orina, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser las funciones de la orina? ¿Para qué sirve? ¿Ya? ¿Para qué sirve la orina? Para mantener la homeostasis. ¿Qué significa esto? Para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Una persona que no puede miccionar, que no puede orinar, lo único que va a ocasionar es que su cuerpo se envenene, se intoxique. Una de las funciones viene a ser la eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular como la urea. Todo lo que nosotros consumimos, ya sea sólido o líquido, son transformados en nuestras células como alimento. ¿Ya? Entonces, todo lo que consumimos se transforma para que las células, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas funcionen adecuadamente. Pero también dentro de esos alimentos puede haber o existir sustancias tóxicas que gracias a Dios son filtradas, son separadas por el riñón y son eliminadas junto con la orina. Estas sustancias, por ejemplo, son la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿ya? ¿Por qué se le llama sustancias nitrogenadas? Porque este conjunto en exceso de estas sustancias podría llegar a envenenar el cuerpo del ser humano. ¿Ya? Son sustancias tóxicas. Por ejemplo, la urea, ¿a partir de dónde se crea o de dónde producimos urea? La urea se produce como cuando nosotros consumimos exceso de proteínas animales, por ejemplo, carnes, ¿no? En exceso. Entonces, al transformarse las carnes para poder alimentar a nuestras células, también se produce el ácido úrico y la urea. Pero como nuestros riñones funcionan bien, el exceso de estas sustancias las elimina a través de la orina. Muy bien. Segunda razón o segunda función de la orina, eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas y alcohol. También
todo, por eso les digo, todo lo que nosotros ingerimos, inclusive hasta los medicamentos, porque ya sabemos que los medicamentos vienen a ser drogas, tienen como principio activo drogas, o las drogas ilegales o el licor se eliminan a través de la orina, ¿ya? ¿Por qué creen que cuando una persona, por ejemplo, ha fumado marihuana, miren, a pesar de que ha ingresado por la vía respiratoria, pero igual, cuando micciona tiene un olor característico, al igual que la persona cuando bebe, cuando liba licor, el olor es bastante característico cuando micciona, ¿ya? Control electrolíticos, tercera función, sirve para poder controlar la cantidad de elementos o de electrolitos. Los electrolitos vienen a ser pues unos elementos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que ayudan a ciertas funciones de células y de órganos. Por ejemplo, si nosotros no nos hidratáramos y perdiéramos líquido, perderíamos también, por ejemplo, sodio y potasio. Y ustedes dirán, pero si perdemos sodio, mejor. No, el sodio también es importante que se permanezca en nuestro cuerpo, ¿ya? Si ojo, el sodio no significa sal, no es sinónimo de sal. Que la sal contiene sodio es otra cosa diferente, ¿ya? Entonces, ayuda a regular la cantidad de sodio que se elimina. ¿El sodio en qué nos ayuda? El sodio ayuda a que se mantengan los líquidos de las células dentro de ellas. Si nosotros no tuviéramos sodio en nuestro cuerpo, entonces las células se secarían, perderían líquidos, ¿no? Entonces, el sodio realiza eso. Ese es uno. Si nosotros perdiéramos potasio, varias funciones de nuestro cuerpo fallarían. Una de ellas sería el corazón. Cuando hay exceso de potasio o déficit de potasio, puede alterar el ritmo cardíaco e inclusive hasta ocasionarle un infarto, ¿ya? Entonces, esos dos elementos son muy importantes. Tenemos otros más que deben mantenerse dentro de nuestro cuerpo de forma equilibrada, ¿no? El magnesio, el manganeso, el zinc, el cloro, todas esas sustancias, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, acuérdense, el potasio ayuda al funcionamiento del corazón y también a la contracción muscular. ¿Por qué creen que cuando hace falta potasio, la persona le da calambres? Porque pierde el control de la contracción muscular, ¿no? Entonces no puede faltar el potasio tampoco. Ayuda a controlar la presión arterial a través de la regulación hídrica o de la volemia. Miren, ¿qué pasa? Si nosotros acumulamos mucho líquido, no miccionamos, no orinamos, la presión se eleva. Cuando una persona llega a emergencia con la presión muy, muy alta, entonces le preguntan, ¿has podido miccionar? ¿Has podido orinar? No. Entonces intenta. Si la persona orina por sí sola, entonces la presión arterial va a empezar a bajar poco a poco. Pero de todas maneras le ponen medicamentos. Ahora, si no puede miccionar porque hay algunos que retienen líquidos, entonces, ¿qué es lo que hace? Le ponen medicamentos diuréticos para poder expulsar el exceso de líquido y así controlar la presión, que la presión se regularice. Sí, dime, Salguero. ¿Tienes alguna pregunta, Salguero?
No, no te escucho, Salguero. Bueno, entonces, por acá había visto un mensaje. Sí, cuando se toman pastillas también se eliminan el exceso de los medicamentos, también se eliminan a través de la orina, ¿no? Por eso es que a veces nos asustamos cuando tomamos algunas vitaminas, cuando tomamos algún medicamento, inclusive hasta el olor de la orina cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tomado estos medicamentos. Y como vuelvo a repetir, el exceso, lo que ya el cuerpo no lo va a usar, lo elimina a través de la orina. ¿Cómo se forma la orina? Vamos a ver este esquemita. Es bastante sencillo. Miren, esto es como si fuera dentro del riñón, como si nos hubiéramos vuelto pequeñitos y estuviéramos dentro del riñón de manera microscópica. El riñón tiene una gran cantidad de nefronas. Ojo, las nefronas vienen a ser las partes importantes que forman la orina en el riñón. Las nefronas son las células, ¿no?, que forman la orina. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a ver más chiquitito. ¿Cuál es lo primero que nosotros encontramos? El glomérulo. Aquí. El glomérulo, ¿de qué se va a encargar? La sangre que entra al riñón la va a filtrar. Ya habíamos dicho que filtrar significa que la va a separar lo bueno de lo malo. Cuando ya separó lo malo, entonces todas esas sustancias tóxicas las elimina a través del túbulo contorneado proximal, después pasa por el asa de Henle y pasa al tubo contorneado distal, dando tiempo para que todavía se absorba lo último, ya como dándole la última oportunidad a algunas sustancias para que se queden en el cuerpo. Y definitivamente lo que ya no se va a usar llega hasta el túbulo colector, hasta el conducto colector, ¿no? O túbulo colector. Y esto lleva a los uréteres, ¿ya? Los uréteres que al final va a llevar la orina a la vejiga. Listo. Entonces, todo este trayecto pasa, sí. Primero empieza a filtrarse en el glomérulo, pasa por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y termina en el conducto colector para llegar a los uréteres. Ahora imagínense de este sistema muchísimos, varios a la vez, ¿no? Varios glomérulos que están filtrando y que están pues colectando la orina para llevarlas hasta los uréteres y después a la vejiga, ¿no? Listo, entonces así es como se forma la orina, ¿no? En todo momento. Se dice que la persona produce normalmente 1 mililitro de orina por hora, por minuto, ¿ya? Entonces, en 1 hora estaríamos produciendo, pues, 60 mililitros, ¿no? En 1 hora. En 2 horas, 120. En 3 horas, 180. Así, ¿no? Va aumentando. ¿Y qué pasa? Que en estos casos, cuando la vejiga ya tiene la sensación, o la persona tiene la sensación de miccionar, cuando la vejiga se ha llenado hasta 200 mililitros, pero la vejiga tiene capacidad hasta 1500 mililitros, o sea, hasta 1,5 litros, pero nosotros no podemos abusar de nuestra vejiga, ¿no es cierto? ¿Cómo se compone la orina? La composición de la orina. La orina normal está compuesta en su gran mayoría por agua. Como dice ahí, agua en un 90%,
¿Qué otros compuestos puede tener? Sodio, potasio, calcio, magnesio, amonio, y ese es el que le da el olor, ¿no? El amonio, el olor a amonio, el característico, pero dentro de lo normal. Si está muy concentrado el amonio, entonces el olor es más fuerte. También tiene cloro, fosfatos y nitratos. Ahora, se supone que nosotros también debemos eliminar una cierta cantidad de estos elementos. No podemos eliminar mucho sodio ni potasio porque ya hemos mencionado qué problemas puede llegar a tener la persona. Tampoco puede eliminar mucho calcio. ¿Por qué? Porque pueden formarse cálculos cálcicos, o sea, formados a partir de calcio, ¿no? No podemos. ¿Cómo podemos llegar a perder el calcio a través de la orina? A ver, ¿quién me dice cómo podemos llegar a perder el calcio en la orina? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué perderíamos calcio? A ver, ¿qué me dice? A ver, nadie se anima a decirme. ¿Cómo es que perdemos calcio a través de la orina? Perdemos calcio. Profesora, ¿puede ser cuando o la persona tiene problemas en los riñones o una patología, algo por el estilo? Ya, puede ser por alguna enfermedad, ya, pero básicamente se pierde calcio por un mal hábito que nosotros realizamos. ¿Por tomar mucha gaseosa, Miss? Exacto, por tomar muchas aguas carbonatadas. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Si tomamos en exceso las aguas carbonatadas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a perder calcio. ¿De dónde? De nuestros huesos, de nuestros dientes, de nuestras uñas. De ahí vamos a perder calcio. Y las vamos a eliminar a través de la orina. Y ahí es donde se forman los cálculos a base de calcio, ¿no? Listo. Después, compuestos orgánicos, los nitrogenados que ya habíamos mencionado, ¿no? La luria, creatinina, ácido úrico, creatina, aminoácidos y péptidos. Listo. Muy bien. También otras sustancias que también se pueden eliminar vienen a ser como, por ejemplo, pero eso es en menor cantidad, por ejemplo, lo que es el ácido cítrico, los oxalatos. Los oxalatos también son productos de la alimentación, por ejemplo, de las hojas verdes, ¿no? Como el caso de la espinaca. La espinaca tiene bastante oxalato. Y tampoco debemos de abusar mucho del oxalato, de los alimentos que tienen oxalato, porque también forman cálculos de oxalato, ¿no? También se eliminan hormonas esteroideas y más aún si la persona se inyecta esteroides, los va a eliminar a través de la orina. Hay pequeñas concentraciones de glucosa, colesterol y cuerpos cetónicos. Eso es normal, hasta cierto punto nada más. ¿Cuáles son las características de la orina? Tenemos dentro de los componentes y cuándo es normal y cuándo existe una alteración. Primero, el color, ¿no? Vamos primero a decir lo normal. El color, por ejemplo. En el caso del color, el color es amarillento, ¿ya?
El aspecto es transparente, a pesar de que tiene un color amarillento, no debe estar turbio, tiene que estar transparente. El olor viene a ser un olor a amonio de manera suave, nada más. Densidad. La densidad viene a ser, por decir, el espesor de la orina, ¿no? Lo normal es entre 1005 y 1030, ¿ya? 1005 y 1030. Muy bien. Ya, ese es lo máximo que puede tener la densidad. Reacción pH. El pH determina si una sustancia es ácida o alcalina. En este caso, viene a ser, el pH es ácido, ¿ya? Ácido. Listo, muy bien. ¿Por qué? Porque dentro de las normas del pH va de 8 a 0 y de menos 8, perdón, de menos 8 a 0 y de 0 a 8, ¿ya? Así es la escala del pH, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es ácido. Ya, cuando es positivo, es ácido. Las proteínas se supone que no debe haber. ¿Por qué? Si hubiera proteínas, significa ¿por qué está eliminando, no? A través de la orina. Eso no se procesa ni se transforma y tampoco se elimina a través de la orina. Glucosa tampoco no debe existir. No debe existir cetonas, sangre, urobilirrubina, los nitritos, ¿no? Y tampoco debe existir albúmina. Esas son las características normales de la orina. Ahora vamos por las alteraciones. Si la orina tiene un color rosado, rojo o negro. Rosado o rojo probablemente está eliminando con sangre. Negro tiene algún problema hepático, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hepatitis, la orina tiende a salir de un color oscuro, tipo T, ¿no? Eso no es normal. El aspecto turbio, el olor tiene un mal olor, ¿no? Un olor bastante pesado. Densidad está aumentada, está por encima de 1030. Reacción pH puede ir desde menos 4.5, eso quiere decir que ya no solamente se podría presentar de una manera ácida, sino también alcalina. ¿Por qué la orina tiene que ser ácida? La orina es ácida porque en este caso tiene que tratar de eliminar los microorganismos. ¿Ya? Tiene que tratar de eliminar los microorganismos. La glucosa es positivo. Si es positivo se le llama glucosuria. Las cetonas están alteradas. Eso quiere decir que va a dar como dijo su compañero, creo, en la exposición, va a dar una sensación de dulzor en la orina. Sí, va a tener un olor dulce, ¿no? Ay, disculpe, va a tener un olor dulce y va a tener la persona un aliento cetónico. Eso significa que tiene una alteración a nivel renal. Eso se da bastante en personas diabéticas. Sangre. Miren, acuérdense, ¿cómo son las alteraciones? Si hay proteínas, proteinuria. Si hay glucosa, glucosuria. Si hay cetonas, cetonuria. Si hay sangre, ay, entonces, si hay sangre, se llama hematuria. Ya tampoco debería existir. A veces no se ve la sangre. ¿Por qué saldría sangre? Sale sangre, por ejemplo, cuando la persona tiene cálculos. Tiene cálculos y esos cálculos junto con la orina se expulsan, ¿no? A ver, un ratito. Me hice una pregunta.
Sí, dime, Vigo. Miss, en el caso del calcio, si el calcio se encuentra en los huesos, el hueso y el riñón, ¿en qué forma llega el calcio hacia el riñón? Ya, ¿qué pasa? Que cuando el hueso pierde su densidad, o sea, va perdiendo el grosor, acuérdate que también tiene circulación. El hueso también tiene microcirculación y este calcio se puede llegar a través de estos vasos sanguíneos muy delgaditos y al final puede llegar a la sangre. Circula ese calcio en la sangre y al final el riñón la filtra. Sí, sí tiene conexión. Ujú. Ujú. Ya, como les decía, supongamos que haya un cálculo y hay un cálculo pequeñito, ¿no? ¿Qué va a pasar? A veces pasa por, como les dije, los uréteres tienen 3 milímetros de grosor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al momento de expulsarlo va a dañar las paredes de los uréteres, ¿no? Y ahí es donde se produce pues el sangrado, que a veces no es visible, sino que es microscópico, ¿ya? Es microscópico. ¿Ya? Entonces a eso se le llama hematuria. La urobilirrubina está aumentada, ¿qué significa? Que se está eliminando la bilirrubina del hígado, ¿ya? Listo. Nitritos de 94 a 100%. No, mucho. Albúmina está presente y la albúmina tampoco no es conveniente. La albúmina es un tipo de proteína y que no debe de existir en la orina. Cuando hay presencia de proteínas en la orina, por ejemplo, cuando la mujer gestante tiene preeclampsia, ¿ya? Cuando tiene preeclampsia. Preeclampsia, característico, hipertensión arterial, edema, o sea, retiene líquidos y también hay proteinuria. Listo. Ahí nomás nos quedamos, chicos, y continuamos el día viernes con lo que es examen de orina. Fíjense, por favor, ya dejé la actividad acerca de parásitos en el Classroom para que ustedes lo puedan ir resolviendo y en cualquiera de las clases yo les voy a preguntar, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, que tengan muy buenas noches. Ya nos encontramos el día viernes. Profesora, Lourdes Zapata ha pedido permiso. Le llevó a su papá al hospital. Ya, Amaranto, no te preocupes. Gracias. Ok. ¿Alguien más? A ver. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos encontramos el día viernes. Cuídense. Que tengan muy buenas noches.